Martes 17 de marzo, esto es lo que tiene el directo, justo nos pilla el carraspeo en el momento de arrancar. ¿Qué tal están? Buenos días. Lo de qué tal están se lo preguntamos sinceramente. Lo de los buenos días es un mero formalismo porque no son buenos. Vamos a actualizar los datos del coronavirus en nuestra comunidad. Hemos conocido ya la información que centraliza el Centro de Coordinación desde los ministerios y ahora mismo las cifras pues no son buenas. Tenemos ya 5 fallecidos, se confirma el 5º fallecido por coronavirus en nuestra comunidad. El número de casos confirmados son de 355 y ahora mismo hay 13 personas en cuidados intensivos en el Hospital San Pedro afectados por este maldito virus. Recordamos datos actualizados hace unos instantes: 5º fallecido, 355 personas confirmadas con el virus y 13 de ellas en situación complicada en la UCI, en cuidados intensivos del Hospital San Pedro. Por eso nos lo van a permitir, es tan importante hoy lo que cuenta Diario La Rioja. La portada que ahora les vamos a mostrar cómo se merece. Son nuestros héroes quienes están en primera línea de fuego, lo decíamos ayer, vamos a desgastar la metáfora de tanto usarla, la vamos a vaciar de toda clase de sentido y de contenido, pero es que los héroes no llevan capa, sino que llevan mascarilla y guantes. Están combatiendo en esta batalla, en esta guerra que va a ser compleja, que va a ser dura, pero que lo bueno que sabemos es que va a ser temporal, que esto va a tener un final. Estamos todos concernidos y siendo conscientes de que lo que hay que tratar es de que el pico de contagios, de que esa curva no sea muy pronunciada y que la podamos dilatar en el tiempo para no saturar nuestros sistemas sanitarios que ya están en unos niveles de estrés verdaderamente desconocidos. Enhorabuena, compañeros del periódico La Rioja, por dedicar la portada a estos hombres y mujeres, mayoritariamente mujeres, que ahora mismo están dedicando toda su vocación, todo su trabajo, el máximo esfuerzo y además todo el cariño que tienen dentro, que es infinito, para esos pacientes que están en una situación de auténtico compromiso vital y de riesgo sanitario. Recordamos, 5 fallecidos, 355 personas confirmadas en La Rioja con el virus y 13 personas pues, con esa circunstancia. Les vamos a acompañar, les vamos a decir que el programa de hoy es diferente, vamos adaptando también la programación. Esto es un tiempo dinámico, móvil, plástico, nos tenemos que acondicionar a lo que ocurra y lo que va a ocurrir es que dentro de unos instantes está confirmada una rueda de prensa especial sobre el coronavirus desde la sala de prensa del Gobierno de La Rioja. A las 11 de la mañana les dábamos la convocatoria posterior al Consejo de Gobierno, que ha tratado de asuntos ajenos a la enfermedad, ajenos a la pandemia, porque evidentemente el trabajo administrativo, político y en nuestra comunidad continúa en otras áreas, en otras facetas. Hay que continuar con la vida en la mayor normalidad que nos sea posible, así que esa rueda de prensa no ha dedicado tiempo al coronavirus. La que estamos a punto de ver, si se cumple el horario, pues sí, tendrá como auténtica materia prima central la situación en nuestra comunidad y se la vamos a ofrecer de inmediato. Mientras, pues tenemos contenidos preparados, tenemos también entrevistas listas, vídeos que yo creo que son motivadores y testimonios. Vamos a ofrecerles el testimonio de una profesional sanitaria que además está en uno de los puntos más complicados, no solo de La Rioja, sino de toda España, que es Haro. Fue uno de los primeros focos de la infección en nuestra comunidad. Se dispararon los casos, vamos a decirlo, por la irresponsabilidad de muchas personas y eso ha puesto en una situación de también extremo estrés sanitario a los profesionales que están allí. Testimonio de una de estas mujeres, médico en Haro, merece la pena que lo compartamos con ustedes. Hola a todos, os hablo desde una consulta de atención primaria en Haro, donde estamos recibiendo pues, a muchas personas con infecciones respiratorias que ahora mismo consideramos que pueden ser por coronavirus. Estamos intentando atender a todo el mundo lo mejor posible, pero la situación ahora mismo pues, es un poquito estresante. Hemos cambiado nuestra forma de atender al público. Intentamos que todas las consultas sean por teléfono y todo lo que podamos resolver por teléfono para que no venga aquí al centro. Cuando los pacientes vienen al centro hemos intentado crear una consulta especial donde les tenemos que ver a los pacientes respiratorios con un equipo de protección especial. Hay que decir que ahora mismo esos equipos escasean bastante, tenemos bastantes justos y todavía no sabemos
cómo vamos a hacer para que lleguen para todos. Las mascarillas, que en principio eran las que nos debían proteger, las que todos hemos oído hablar, las FFP2, ahora parece que ya no son necesarias, y con este otro tipo de mascarillas como el que llevo, parece que son suficientes. No puedo deciros nada más, que ánimo a todos, seguiremos con el encierro, seguiremos intentando atenderos y que bueno, que tengáis paciencia, que hay muchas cosas que las intentamos solucionar por teléfono y por lo tanto sé que es difícil, igual que para nosotros diagnosticar, para vosotros quedaros en casa tranquilos, que confiéis en nosotros y que bueno, pues que saldremos de esta todos juntos. Gracias, adiós. Gracias a ti. De esas dos últimas cosas estamos seguros, que de esta vamos a salir y que confiemos en vosotros. ¿Cómo no vamos a confiar? Si sois lo mejor, seguramente, el mayor patrimonio que tiene nuestra sociedad, los que estáis en la sanidad y los que además demostráis cada día con esa vocación incomprensible para los que somos ajenos al mundo sanitario de lo que sois capaces. Así que, como digo, chapó, mensaje que recibimos desde Aro con todo, pues todo el cariño también y toda la emoción de una gente que está pasando. Si nosotros estamos en una circunstancia compleja, ellos, ¿qué decirles, ¿no? Por cierto, nos viene muy bien para reflexionar acerca de lo que leíamos también en los diarios y lo que se comparte por ahí, que es lo siguiente: de nada sirve salir a las 8 de la tarde a aplaudir por los balcones y a decir gracias y a reconocer a toda esta gente extraordinaria si luego no somos responsables y no estamos cumpliendo con el confinamiento. De nada sirve, hay que ser responsables, no hay que quedarse solo con los gestos de los aplausos y de la emoción, hay que estar concernidos desde primera hora de la mañana, desde que nos suena el despertador hasta que nos metemos a dormir, de la situación en la que estamos y en la que todos, además es lo bueno y lo complicado también, todos podemos ayudar y mucho, muchísimo, sencillamente saliendo poco de casa para esos casos extraordinarios en los que ya nos han advertido las autoridades, lavándonos mucho las manos, evitando el contacto cercano, íntimo con personas, familiares, compañeros de trabajo. Eso hace mucho, muchísimo más, también aplaudir por los balcones, pero eso es lo que tenemos que mantener. Y lo que estamos también viendo durante estos días es que la situación es de extrema emergencia. Nunca hemos vivido una situación así, nunca hemos vivido un escenario como el que nos ahora mismo consume. Se lo decimos de verdad, ni en La Rioja, ni en España, ni en Europa, ni en el mundo. Es una emergencia nunca vista y por eso se ha desplegado la Unidad Militar de Emergencias en nuestra comunidad, la UME, en torno a 70 personas, un operativo que tiene 2 equipos y que está ahora mismo en labores de desinfección. Tenemos conexión con nuestra compañera Ainara Domingo. Ainara, cuéntanos ahora mismo qué es lo que nos puedes decir de ese despliegue de la UME en nuestra comunidad, porque precisamente tú lo estás viendo en primera persona. Dinos. Pues sí, Carlos, como pudimos saber ayer, efectivos de la UME se han desplegado por toda La Rioja. Ayer estuvieron por algunas de las principales cabeceras de comarca y hoy se han desplegado también por Logroño, y su labor principal está siendo ahora mismo la de desinfección del mobiliario urbano, de las puertas de supermercados, de bancos. En el ayuntamiento también se prevé que van a estar. Hemos podido hablar con algunos efectivos de la UME que están aquí desplegados en la plaza del ayuntamiento y nos han confirmado que también llevarán a cabo labores de desinfección de la estación de autobuses, de la estación de tren, y la previsión es que estén desinfectando, como te estoy comentando, pues mobiliario urbano durante toda la jornada aquí en Logroño. La UME desplegada ya desde ayer y hoy, labores de desinfección. Gracias, Ainara. Estaremos muy pendientes de esa imagen, de esa información, y además se lo vamos a ofrecer también, como les decimos, en nuestros informativos de mediodía y de noche. Pendientes, como les digo, y con un ojo viéndoles a ustedes y los compañeros de realización con el otro mirando a ver si empieza la rueda de prensa del Gobierno de La Rioja, que es el argumento central en el aspecto informativo en el día de hoy. Pero se lo decíamos ayer, es la España de los balcones, pero de los balcones de aplaudir. Y esta televisión es también un balcón. Lo va a ser durante semanas, durante meses. Así que queremos que se asomen a TVR con sus iniciativas, con sus historias familiares, con sus ideas, con sus grabaciones en el salón de casa, en el pasillo. Eso, de verdad, también se lo decimos, nos pone una sonrisa enorme de oreja a oreja, nos carga de energía
y además nos va a venir francamente bien a todos. Les vamos a recordar el teléfono al cual nos pueden enviar esos vídeos que vamos a ir emitiendo y compartiendo con todos ustedes aquí en TVR. Es el WhatsApp de TVR, ahí lo ven, 620 60 15 63. 620 60 15 63. Ya nos han llegado bastantes vídeos, pero queremos más, así que no duden en compartirlos con nosotros, en mandárnoslo, en hacer nuevos. De verdad, estamos con una gratitud enorme por comprobar cómo las pantallas, esta que tenemos aquí, la nuestra, ya no es la única. Las suyas también forman parte de este balcón que es La Rioja Directo y TVR. Así que, si nos lo permiten, vamos a darles un anticipo de algunos de los vídeos que ya nos han llegado y que ojalá a ustedes como a nosotros también les hagan sonreír y comprender que en tiempos de extrema necesidad nos necesitamos mucho los unos a los otros. Y aunque estemos en la distancia, estas cositas también nos dan un calor difícil de describir. Empezamos con uno que nos muestra de una forma muy sencilla un experimento que ya hemos visto por ahí por redes sociales para que los más pequeños comprendan la importancia de la higiene de manos para acabar con este maldito COVID-19, para terminar con el coronavirus. No se lo explico yo, se lo explican los más pequeños. Amiguitos, hoy vamos a hacer un experimento contra los virus. A ver, vamos a tocar un cuerpo lleno de virus. A ver qué nos pasa si metemos el dedo. ¿Te manchas? ¿No? ¿Aún no? Sí, se te quedan ahí los virus pegados, ¿verdad? Venga, pues ahora lávate la mano. Y muy importante, lavárnosla con jabón. Eso es. A ver, ahora que tenemos jabón, a ver qué pasa con los virus. Se alejan, se van. Y por eso es muy importante, Víctor, Lavarse las manos. con jabón. Con jabón. Adiós. Claro que sí, Víctor, es fundamental lavarse las manos con jabón, es uno de los ejemplos de los vídeos que estamos ya recibiendo. Les recordamos que estamos encantados de tenerlos aquí y de compartirlos con ustedes a través de la televisión de los riojanos. Más contenidos, por ejemplo, muchos profesores, muchos centros educativos están mostrándonos cuál es su día a día, cómo esto no son vacaciones, a pesar de que, como los compañeros de la enseñanza, toca quedarse en casa. Gracias, porque siempre estás, por ser incondicional. Hoy te quiero regalar esta canción que grita. Gracias por luchar conmigo, por cruzarte en mi camino. Lo que hace que todo esto tenga sentido eres Qué ganas tenemos de volver a ver esas imágenes, los pasillos de las clases llenas, las clases repletas, los chavales entrando y saliendo, ese griterío, esas voces, las dobles filas que no se puede aparcar. Maldita y bendita rutina que queremos volver a recuperar a la mayor brevedad. Más contenidos todavía mientras esperamos que comience esa rueda de prensa del Gobierno de La Rioja. Desde el Centro de Atención a Discapacitados Santa Lucía insisten en ese mensaje. Hay que aplaudir en los balcones, pero sobre todo hay que quedarse en casa. Yo me quedo en casa. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo me quedo en casa. Me quedo en casa. Nosotros nos quedamos en casa. Ya, nosotros nos quedamos en casa. Casa. Yo quiero la casa. Muy bien. Me quedo en casa. Por todos. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. Casa. Puto. Yo me quedo en casa. ¿Tú?
Yo también me quedo en casa y ahorrar todos dinero. Yo me quedo en casa. Me quedo en casa. Yo 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 me quedo en casa, colabora con nosotros. Me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Me quedo en casa. No es sencillo sujetar las emociones, ¿eh? Gracias de verdad a esa gente extraordinaria de Santa Lucía, personas con discapacidad y trabajadores de ese centro que nos dicen lo importante. Como decía esa chica, en casa y punto. Bueno, pues eso, nosotros vamos a poner el punto y seguido al programa de hoy recordándoles los datos que les hemos dicho al arrancar La Rioja Directo, que es... Tristemente, se confirma el 5º fallecimiento por coronavirus en nuestra comunidad. Hay 355 personas afectadas ya y confirmadas y 13 están en situación comprometida en las UCIs del San Pedro. De inmediato nos vamos a ver y a escuchar la versión del Ejecutivo riojano con estas informaciones y seguro que con medidas que nos van a contar ya de inmediato. Ahí tenemos ya señal, ya la estamos obteniendo desde la sala de prensa del Gobierno. Les indicamos lo de siempre, que sigan pendientes de TVR, que tanto en nuestros programas como en el informativo de mediodía y de noche les vamos a contar cómo está la situación y que para nosotros, se lo decimos también sinceramente, están siendo días complejos, complicados, tratando de adaptar el trabajo como podemos para ofrecerles a ustedes la información más veraz, más directa y de la forma más inmediata que podemos, y también subrayando una última idea, que es que esto durante días, dicen los expertos sanitarios, va a continuar así. O sea, durante días vamos a ir viendo la curva ascendente, consecuencia de las jornadas anteriores en las que no se habían tomado las medidas que ahora y así están establecidas. Así que es importante ser conscientes de que vamos a ir sumando casos, vamos a ir sumando tristemente fallecidos y vamos a ir todavía durante unas jornadas más asistiendo con bastante estupor a unos números que no van a dejar de crecer. Eso sí, en una semana, 10 días, afortunadamente, y si esto sigue como es así, la cosa finalizará. Les dejamos ya, lo están viendo con las imágenes de la rueda de prensa. Seguimos siempre con la información en TVR. Hasta ahora. Hola, muy buenos días a todos y gracias por atender de nuevo esta cita. Una vez que el Gobierno de España ha facilitado los datos a nivel nacional, podemos comparecer ante todos ustedes también para hacer las correspondientes valoraciones y para concretar también esos datos. En principio, mantendremos esta cita en torno a esta hora a partir de hoy durante todos los días, con los diferentes responsables de las diferentes áreas. Como ven, me acompañan en la mesa ahora mismo el consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, y el director general de Salud Pública, Enrique Ramalle, que pasa ya a detallarnos los últimos datos sobre la situación del coronavirus en La Rioja. Enrique, cuando quieras. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por la presencia, que sea virtual. Les indico los datos que tenemos hasta este momento. Tenemos en La Rioja 355 casos confirmados. Estos son 43 más que ayer. Hay 82 casos hospitalizados, de los cuales 13 están en la unidad de cuidados intensivos. Hay fallecidos 5, una persona más que las que teníamos hasta ahora. Hemos dado 2 altas. Hay 26 profesionales sanitarios afectados y se han hecho
casi 900 PCRs que han salido negativas, es decir, personas que tenían la sospecha de tener coronavirus, pero que cuando hemos realizado la PCR era negativa. El teléfono de Salud Responde ha recibido casi 6.000 llamadas en estos días y los equipos de atención domiciliaria han realizado más de 1.000 salidas a los domicilios. Quiero recordar que el sistema ahora para solicitar una consulta médica ya no tiene que hacerse a través del teléfono de salud Responde, del 941 29 83 33, sino que si una persona no se encuentra bien, tiene que permanecer en casa, si tienen los síntomas de fiebre, tos, estos que ya son por todos conocidos, tiene que permanecer en casa y ponerse en contacto con su centro de salud. El teléfono de Salud Responde, del 941 29 83 33, queda solamente para información general. Es decir, que los centros de salud ya están atendiendo entre sus consultas diarias también a las sospechas de coronavirus. Por tanto, quédese en casa y llamen al centro de salud. Evidentemente, si fuera una situación de gravedad vital, por esto o por cualquier otra cosa, deben llamar al 112, pero el 112 ha de reservarse, como digo, solamente para las situaciones de emergencia vital. Muchas gracias, director, por esas apreciaciones y por los datos. El consejero de Educación y Cultura, Luis Cacho, nos va a explicar ahora mismo nos va a detallar cómo es la situación en la educación riojana en este momento. Buenos días. Voy a informar del estado de la situación en el sistema educativo riojano. El estado actual de toda la red de centros, de todos los niveles y etapas, es cerrado, pero la actividad educativa a distancia está abierta e intentando recuperar la mayor normalidad posible. Voy a intentar dar un poco más de detalle al respecto. En la última semana se han sucedido varios acontecimientos. Hace justamente una semana éramos la segunda comunidad del Estado en suspender la actividad presencial en educación. El pasado viernes se suspendía también la presencialidad del personal docente y no docente en los centros educativos y ante la declaración del estado de alarma durante el fin de semana, ayer lunes declaramos que este estado de no presencialidad se pasaba a ser a un plazo indefinido hasta nueva orden. Así que en el día de hoy todos los centros están cerrados y todos los equipos directivos y personal docente está contactando con los alumnos y intentando recuperar la tutorización. Esto es el principal objetivo a corto plazo. Más allá de hacernos planteamientos o preguntas acerca de si se va a aplazar la EBAU, cómo van a ser las evaluaciones, procedimientos administrativos, de certificación, de titulación, etcétera. Esto vamos a ir concretando en los próximos días para encontrar ese nuevo calendario y esos nuevos plazos para todos los procesos, pero ahora mismo la prioridad es que los centros adopten este plan de continuidad a distancia y es a lo que se está dedicando. Hemos hecho ya 5 comunicados a todos los centros en los últimos días. Hoy mismo hemos mantenido videoconferencia con todos los directores y directoras de todos los centros educativos para transmitirles estos principios y tener un primer contacto. Así que esta prioridad de corto plazo se centra en 3 objetivos. 1, comunicación, restablecer los canales y la fluidez en la comunicación, primero con los equipos directivos y luego con cada comunidad educativa. Segundo, establecer nuevos criterios de organización en los centros adaptados a la educación a distancia, lo cual los transforma respecto a los habituales basados en la presencialidad. Y tercero, y más importante, restablecer la tutorización personalizada para cada alumno a través de sus tutores. Todo esto se va a supervisar y acompañar por el Servicio de Inspección a través de un plan de continuidad educativa a distancia que deberá cumplimentar
y comunicar cada uno de los centros. Así que en esta situación estamos. Ruego máxima colaboración, especialmente, como insisten una y otra vez las autoridades sanitarias, también en lo educativo es fundamental la responsabilidad individual. No estamos de vacaciones educativas. Cada alumno, cada alumna en su domicilio debe y tiene una tutorización personalizada, un plan de trabajo. Es fundamental que los adultos y los acompañantes acompañen este proceso, esta disciplina en adquirir y en mantener los hábitos de trabajo en el domicilio. Vamos a maximizar ese contacto, esa comunicación, para que garantizar que esa tutorización se hace sin dejar a nadie atrás, con un criterio de inclusión riguroso, y se pueda restablecer la marcha curricular normalizada. Gracias, consejero. Abrimos el turno de preguntas. Antes sí me gustaría recordarles que diariamente a las 11:30 de la mañana aproximadamente se está ofreciendo desde la Moncloa una rueda de prensa de los responsables de esta situación, de Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Miguel Villarroya, general del Aire, jefe del Estado Mayor de la Defensa, de José Ángel González, comisario principal y director operativo de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, Laurentino Ceña, teniente general y director operativo de la Guardia Civil, y María José Rayo, secretaria general de Transportes del Ministerio de Transportes. Ellos todos los días a las 11:30 dan también la última información a nivel nacional, y además hay un turno de preguntas sumamente didáctico, que responden muchas de las cuestiones que a diario nos estamos haciendo en esta situación que, bien saben, es absolutamente nueva para todos. Recomiendo a todo el mundo, no solo a los periodistas, sino a toda la población, que puedan ver a las 11:30 de la mañana esa rueda de prensa, porque, repito, es bastante clarificadora de la situación. En la página web del Gobierno de La Rioja también encontrarán el enlace para poder consultarla cuando ocurra. Pasamos, como decía, al turno de preguntas. Manuel Martín, de 941, pregunta: Enrique, el Gobierno de España ha anunciado que la sanidad privada pasa a ser intervenida por las administraciones públicas. ¿Se ha realizado ya alguna gestión con las clínicas de la región? ¿Cuál es el plan a seguir con la clínica Los Manzanos? La sanidad privada está a disposición de las autoridades sanitarias públicas, y nosotros ya nos hemos puesto en contacto con la sanidad privada para hacerles ver que contamos con ellos, que necesitamos su colaboración. Esto lo hemos hecho en términos de colaboración, porque se han prestado a ellos, no en términos de imposición, y no hay ningún problema en cuanto a la utilización ni de sus recursos materiales ni de sus camas de hospitalización, si en un caso llegaran a ser necesarios, que por el momento no lo son. Tenemos muchas preguntas, vamos con ellas. También Manuel Martín pregunta: tras la petición de material sanitario, ¿se han puesto ya en contacto algunas empresas para hacer entrega del mismo? ¿Cuáles son las necesidades actuales? Sí, hay numerosas empresas que se han puesto en contacto con nosotros para entregar el material que tienen en stock. Estas empresas, para entregar este material, que básicamente el que más se necesita es aquel que más se emplea: mascarillas quirúrgicas, batas quirúrgicas. Esto es lo que más se emplea a diario en los hospitales, en los centros de salud, y por tanto es lo que más se necesita, ¿no? Bueno, como digo, ya hay varias empresas, numerosas empresas, que se han puesto en contacto con nosotros, y para aquellas que tienen en stock, lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con la dirección del área de salud de La Rioja. Voy a dar un teléfono de contacto para organizar la entrega de este material. Para esto tienen que ponerse en contacto con el número de teléfono 941 29 84 01, y ahí les darán las indicaciones para la entrega de este material que tengan en sus almacenes o en sus empresas. A este respecto, también me gustaría añadir, Enrique, que la Consejería de Desarrollo Autonómico se ha puesto también en contacto y ha enviado una comunicación a todas las empresas de La Rioja, a todas las empresas radicadas en la comunidad autónoma, para solicitarles, aquellas empresas que fabriquen
importen o tengan capacidad productiva de desarrollar alguno de los productos requeridos, que se pongan en contacto a la mayor brevedad posible en el teléfono 941 29 19 36 o a través del correo electrónico consejería.des@larioja.org. Se trataría de los mismos productos de los que ha hablado ahora mismo Enrique Ramalle. Vamos con más preguntas. Víctor Espuelas, de la cadena SER, pregunta: ¿qué medidas plantea aplicar el Gobierno de La Rioja en colaboración con el de España para evitar el despido de trabajadores por la crisis del coronavirus? Una de las medidas que ha tomado el Consejo de Gobierno esta mañana ha sido precisamente la de celebrar los consejos de Gobierno inmediatamente después de que se celebren los consejos de ministros, porque en el Consejo de Ministros que se está celebrando ahora mismo en Madrid es donde se están tomando las medidas a partir de las cuales se pueden desarrollar el resto de medidas o implementar el resto de medidas que sean necesarias en la comunidad autónoma. Es decir, inmediatamente después de que se conozca lo decidido en el Consejo de Ministros, les comunicaremos cuáles son las medidas que se aplicarán también en la comunidad de La Rioja. Lourdes Díez, de Popular Televisión, pregunta: ¿es cierto que se están duplicando camas en la 6ª planta del Hospital San Pedro para poder atender a los afectados? No. No hay camas duplicadas en el Hospital San Pedro porque no hay necesidad de hacerlo. Conforme vayan ocurriendo los acontecimientos, veremos las necesidades que hay, pero hoy no hay necesidad y yo confío en que no llegue a hacerlo, porque las medidas que se han tomado de contención, ¿no?, de aislamiento social, de mantener la distancia social, del quédate en casa, van a tener su efecto en 10-12 días y hasta esos 10-12 días el sistema sanitario tiene suficientes camas individualizadas o individuales para que no sea necesario que haya camas duplicadas. Desde luego que en este momento no las hay. Marta Rodríguez, de TVR, pregunta: ¿podría hacerse una estimación de las camas con las que contaría La Rioja si tuviéramos que ubicarnos en el peor de los escenarios? ¿Cuántas en la sanidad pública y cuántas podría sumar la sanidad privada? ¿Qué instalaciones se barajan al margen de la sanidad privada o pública como posibles hospitales de campaña? Bueno, La Rioja puede disponer hasta alrededor de 1.000 camas hospitalarias, de las cuales el 90% son de la sanidad pública. Con lo cual, como he comentado anteriormente, creemos que es más que suficiente para hacer frente a los casos que requieran hospitalización. Con respecto a la posibilidad de establecer hospitales de campaña, hay planes de contingencia para esto si fueran necesarios, pero en este momento no lo vemos necesario. Como hemos dicho en numerosas ocasiones, haremos todo lo que haya que hacer. Si son necesarios, los haremos, pero por este momento, con la dotación de camas hospitalarias que tenemos, es más que suficiente para enfrentarnos a lo que ahora tenemos y para esperar hasta que estas medidas de aislamiento domiciliario y del quédate en casa tengan su efecto. Una pregunta más. Esta también se repite varias veces, así que sí que la resumiremos en la misma. Pregunta Yolanda Pérez, de TVR, pero también pregunta María Félez, de la revista Reserva. ¿Cuántas empresas a fecha de hoy han presentado un ERTE? ¿Cuándo se reunirá el Consejo de Diálogo Social de forma telemática y qué medidas económicas previstas? Gracias. En este sentido, lo que podemos apuntar es que los datos esta mañana es que hay 102 empresas que han solicitado ya un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE, sin poder facilitar el número exacto de trabajadores afectados, pero haciendo una extrapolación con el último dato que ofrecíamos, aproximadamente estaríamos en el doble, es decir, alrededor de unos 1.500 trabajadores podrían ser los que están afectados ahora mismo ya por esos ERTEs. En cuanto a la reunión del Consejo de Diálogo Social, aunque no hay prevista una reunión inmediata del Consejo de Diálogo Social, sí que hay un comité permanente de relaciones laborales reunido de forma telemática que está tomando las decisiones que tiene que tomar precisamente respecto a los ERTEs. Y en cuanto a las medidas, más allá de insistir en lo que comentaba hace un instante, que dependerá mucho de lo que
decida el Consejo de Ministros, que se está celebrando ahora mismo, y a partir de ahí se implantarán las medidas necesarias en La Rioja. Sí que están ya abiertas en la ADER diferentes líneas, por ejemplo, de salud laboral, para todo lo que afecta a limpieza o protección, o para fomentar el teletrabajo. Esas ayudas, esas líneas ya están abiertas en el ADER. Hay un teléfono para todas las empresas de La Rioja, el 941 29 4200, un teléfono en el que se pueden atender, en el que se atienden las dudas sobre salud laboral, sobre relaciones laborales, sobre ERTES y sobre ayudas de la Agencia de Desarrollo Económico. Repito, 941 29 4200. Otra pregunta para Enrique Ramalle. Creo que no lo ha dicho. ¿Cuántos menores están afectados? Llevamos ya con los alumnos casi una semana en casa. ¿Se están notando las medidas? Sí, bueno, no tengo el dato ahora de los menores, pero esto es, digamos que es, a mi modo de ver, disculpen que lo exprese así, es intrascendente, ¿no? Los menores pasan una enfermedad con una sintomatología muy leve, apenas unos síntomas más allá de un, bueno, ni siquiera más allá, de un catarro muy leve, ¿no? Lo importante es poderlos identificar, poderlos aislar en sus domicilios y, sobre todo, que no lleven la enfermedad a sus abuelos o a sus mayores. Esta es la recomendación principal y, a mi modo de ver, donde hay que poner el foco de la información y del requerimiento y de la responsabilidad social para que esos chicos estén en casa y no lleven la enfermedad a otras personas en las cuales sí puede ser un problema. Consejero Cacho, pregunta Isabel Virumblales de Canal Ebro Radio. A pesar del esfuerzo de los docentes, la realidad es que no se avanza materia, sino que se repasan contenidos. Con esta situación, ¿la prórroga del curso escolar a partir de determinadas edades es una posibilidad real? Bueno, vamos a ver. Lo mejor es no anticipar excesivamente, es decir, centrarnos en la etapa en la que estamos y cumplir con los retos principales, prioritarios que tenemos. Así que ya llegará el momento de decidir plazos, procedimientos administrativos, evaluaciones, etcétera. Ahora mismo lo fundamental es retomar el contacto con el tutor, establecer un ritmo de trabajo y un hábito de trabajo regular, diario, lo más parecido al entorno escolar en casa, y que los centros puedan reorganizar todos sus procedimientos, sus canales de comunicación, y que puedan llegar a normalizar el contacto y la tutorización con todos los alumnos. Una vez que los centros puedan garantizar que todos los alumnos están conectados y que tienen tracción educativa sobre su aprendizaje, será el momento de avanzar o de retomar la continuidad en el currículo, en los contenidos y en los objetivos educativos. Ya habrá tiempo para valorar cuándo se vuelve a las aulas, cómo se hacen las evaluaciones y si hay que aplazar, convalidar o cualquier otro procedimiento. Esto no es lo más urgente. Todos tenemos retos importantes, la administración, los equipos directivos, los docentes y también los padres y familiares de los jóvenes. Así que vamos a retomar la normalidad desde casa. Este es el objetivo prioritario. También para Enrique Ramalle, pregunta Isabel Virumbrales. Se está denunciando que el protocolo en cuanto a realización de pruebas PCR en el personal de San Pedro deja esas pruebas solo al personal sanitario, excluyendo al sociosanitario, y que en el caso de tener síntomas se les pone directamente en cuarentena domiciliaria. ¿Es eso cierto? Bueno, el último protocolo que haya aprobado, con fecha 15 de marzo, aprobado por todas las comunidades autónomas y el Ministerio, y evidentemente también por La Rioja, establece que hay que hacer una valoración de cada circunstancia y que, en principio, las pruebas de PCR están indicadas a personas con una situación clínica, digamos, más grave, y también para personal sanitario y sociosanitario. Y a mí, en lo que me consta, estos son los criterios que se están utilizando. Es decir,
que el personal sanitario y también el sociosanitario se les están realizando las pruebas diagnósticas en las circunstancias en que se necesita. No creo que haya una diferencia, o al menos a mí no me consta, en que por ser sociosanitario o ser sanitario se reciba un trato diferente. Más preguntas para Luis Cacho, las hace Luis Javier Ruiz, del diario La Rioja. Consejero, aunque el área de universidades no está dentro de sus competencias, le quería preguntar por la EBAU y por la situación de los alumnos de segundo de bachillerato. ¿Se va a articular para ellos alguna solución particular en cuanto a completar de manera virtual los contenidos? ¿Conoce qué idea tiene el Ministerio sobre las futuras fechas de la EBAU? No, todavía es prematuro y en cuanto lo sepamos, pues lo comunicaremos. Algo más, viendo la evolución del escenario de la pandemia y su evolución, teniendo en cuenta que es más que probable que el estado de alarma se prolongue, repito, es una pregunta que hace Luis Javier Ruiz, ¿cree que los alumnos volverán a las aulas antes de finalizar el curso? En ese hipotético caso, ¿se está trabajando en algún tipo de medida? ¿Qué pasaría con los alumnos y sus estudios? Bueno, el medio plazo todavía no entra dentro de lo razonable o de lo posible. Tenemos que trabajar en el corto y mientras, y en contacto y coordinación con las decisiones del Ministerio, pues se irán adoptando decisiones progresivamente. Ahora nuestra preocupación está en el corto, en los centros y en la tutorización a distancia. Pide también una aclaración Luis Javier Ruiz, no sé si lo ha comentado el consejero, ha perdido momentáneamente la conexión. ¿Se va a cambiar el criterio educativo y a partir de ahora se podrá avanzar en los contenidos? Sí, como he dicho, una vez que se considere que hay suficiente capacidad de tutorización de todos los alumnos, con un criterio inclusivo, sin dejar a nadie atrás. Virginia Ducros, del periódico Gente, pregunta Enrique, la OMS dijo ayer que había que hacer pruebas a todos los casos sospechosos, pero el protocolo que se aplica desde Sanidad y por tanto lo que se aplica en la comunidad es distinto. ¿Por qué? Bueno, la Organización Mundial de la Salud habla para todo el mundo. Habla para África, habla para América del Sur, habla para Asia, habla para Europa también, ¿no? Pero en el ámbito de la Unión Europea y concretamente en el ámbito de España hay autonomía para adaptar esas recomendaciones a la situación de cada Estado. La OMS lo que da son recomendaciones generales y cada Estado adapta esas recomendaciones generales a su situación particular. Los protocolos que hay aprobados, como he dicho, son protocolos que se han aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud, que es el organismo que reúne a todos los consejeros y consejeras de salud de España y al ministro de Sanidad. Y estos son los protocolos que son válidos para España. La recomendación de la OMS es una recomendación, pero nosotros lo que debemos seguir son estos protocolos españoles. También Virginia Ducros, del periódico Gente, pregunta, algunos de los actos programados dentro del Rioja y los Cinco Sentidos ya se han cancelado. Con el cierre de bares, ¿se ha suspendido el concurso de pinchos o se aplaza el desarrollo del mismo hasta que esta situación mejore? Está aplazado, evidentemente, hasta que esta situación cambie radicalmente y tenemos que tener todos nuestros esfuerzos puestos donde lo tenemos que tener. Más preguntas. Demetrio Mazo, de La Noticia de Calahorra. La gente nos pregunta, ¿es ya necesario un justificante escrito para circular por la calle o lo va a ser a corto plazo? ¿Cómo van las solicitudes a los teléfonos habilitados por el Gobierno de La Rioja, número de llamadas y peticiones? Vamos por partes. En cuanto al justificante para circular por la calle, las autoridades lo que están transmitiendo es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden en cualquier momento solicitar a cualquier persona su identificación y preguntarle a dónde se dirige. Obviamente, si les podemos facilitar, si las personas le pueden facilitar a esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la información necesaria para saber que esa persona va a trabajar, pues será mucho más fácil y todo discurrirá de una forma más rápida. Pero necesario
o obligatorio en este momento, no lo es. Como saben, insistimos permanentemente, las respuestas que damos en cada momento son válidas en ese momento y pueden cambiar en cualquiera. Y en cuanto a los números de teléfono, las llamadas en concreto al número de teléfono de la Consejería de Desarrollo Autonómico, para empresas ha habido 64 llamadas referentes a ayudas de la ADER, 43 llamadas sobre los ERTES y 133 llamadas sobre salud laboral. Y el dato que daba Enrique Ramalle del 941-2983-33, el teléfono de salud responde, es de 5.799 llamadas atendidas en el día de ayer, solo en el día de ayer, 566. Pregunta Rubén López Galilea, de la agencia Europa Press, si hay algún sanitario ingresado en la UCI y si se pueden dar datos por zona. Bueno, con respecto a si hay algún sanitario ingresado en la UCI, este es un dato que no podemos dar. Con respecto a los datos por zona, tampoco tiene demasiado sentido a mi modo de ver, puesto que, como ya hemos comentado más de una ocasión, esto es una transmisión comunitaria generalizada o mantenida, ¿no? Y ya no tiene un interés particular ver si hay un foco que está produciendo algo. El virus está entre las manos de nosotros, ¿no? Y, por tanto, a mi modo de ver, carece de interés el poder disponer de información sobre las zonas en las que afecta, porque esto está afectando globalmente, no solo a La Rioja, a España y a Europa. De nuevo pregunta Víctor Espuelas, de Radio Rioja, ¿a qué atribuye la tasa desproporcionada de casos positivos en La Rioja? Bueno, es cierto que La Rioja tiene una de las tasas más altas de España. Probablemente esto es por una razón, porque esto ocurre también, no es un fenómeno específico de coronavirus. Yo llevo muchos años en salud pública y hubo unos años, allá por mediados de los 90 o finales de los años 90, donde La Rioja tenía la tasa más alta de tuberculosis de España. ¿Esto quería decir que era donde más tuberculosis había? No, era donde más se detectaba. ¿Por qué? Probablemente es por un problema de escala, bueno, por una circunstancia de escala o una circunstancia geográfica. Es decir, aquí la gente nos conocemos tanto, sabemos tanto quiénes somos, ¿no? El médico de una zona conoce también a su gente, que probablemente hay una mayor detección de casos que en otros lugares. Esta es la explicación que a mi modo de ver es razonable, porque es evidente que el virus no afecta de manera diferente a los navarros que a los riojanos. Es decir, la genética, las formas de vida de los españoles es muy similar y el virus no distingue de si yo vivo a este lado de la frontera del Ebro o vivo al otro lado del Ebro. Yo creo que es un problema de que en La Rioja, una circunstancia de que en La Rioja se están haciendo bien las cosas y se están detectando la gran mayoría de casos que se producen, no porque seamos mejores que otras comunidades autónomas, sino por esa cercanía entre el sistema sanitario y la población. Yo hoy lo atribuyo a esto. César Herrero, de Televisión Española, se plantean que las bodegas o laboratorios químicos fabriquen geles, alcohol, etcétera. Bueno, ya hemos comentado que ahí está realizada. Ya se realizó desde el propio Ministerio, pero la Consejería de Desarrollo Autonómico lo hizo también en concreto ayer, solicitar a las empresas radicadas en la comunidad autónoma que tengan capacidad productiva de desarrollar algunos de esos productos, entre ellos geles, alcohol, alcoholes sanitarios, batas, todo tipo de estos productos requeridos, a que se comunique de inmediato, como les decíamos de alguna forma. O sea, no es que esté planteado, sino que está solicitado ya el poder tener identificadas las empresas capaces de hacerlo. Roberto González Lastra, del diario La Rioja, pregunta: ¿podemos dar algún dato del paciente fallecido? Era
de grupo de riesgo. Ayer Fernando Simón admitió casos graves que a priori no entraban en esos colectivos frágiles de mayores y patologías asociadas. ¿Hay casos en la UCI en La Rioja? Bueno, la persona fallecida es una persona de edad y con enfermedades previas, como es el patrón de la inmensa mayoría de los casos que se están produciendo en España. O sea, hay que volver a insistir que en la inmensa mayoría de las personas esto cursa con una sintomatología muy leve, pero que es más problemática para aquellas personas que por su estado anterior tienen enfermedades con las cuales tener una infección de este tipo puede ser un problema importante. María Muñoz, de Rioja 2, pregunta ¿qué sucede con el personal no docente de los centros educativos? Bien, el personal no docente desde el pasado viernes no tiene obligación de presencialidad en los centros educativos. Los centros están cerrados. Bien, es verdad que hemos autorizado a los directores y directoras de los centros a decidir si consideran necesario abrir el centro puntualmente para recoger algún material, ordenadores, libros, materiales didácticos o hacer alguna intervención puntual en algún aspecto de las instalaciones del centro. En ese caso será necesaria una limpieza y una apertura que será coordinada por el propio equipo directivo. Salvo esas circunstancias decididas por el director o directora del centro, el personal no docente no debe acudir a los centros educativos hasta nueva orden. Vamos ya con las 3 últimas cuestiones, así que les ruego que no nos envíen más que nada por ponerle fin a esta comparecencia, a esta rueda de prensa. Rosa Ezquerro, de Radio Arnedo, pregunta al consejero de Educación. Hay familias que no disponen de los medios tecnológicos suficientes para que sus hijos continúen en contacto con los centros educativos por medios telemáticos. ¿Qué va a ocurrir con esos alumnos? Y le hago la siguiente pregunta, porque prácticamente es la misma, la realiza María Eugenia Ortega, de Actualidad Rioja Baja. ¿Qué medidas está tomando el Gobierno de La Rioja para que todos los alumnos puedan acceder a esa tutorización a distancia y que esto permita el avance de materia? Bien, desde la decisión de la no presencialidad y el cierre temporal indefinido de los centros, esta es nuestra mayor preocupación. Para ello hemos coordinado a todos los directores y directoras de centros a una serie de videoconferencias que ya hemos mantenido esta misma mañana para transmitirles esta prioridad. El criterio es establecer contacto directo vía telefónica, estudiar en concreto cuál es la situación en el domicilio, en la familia, de qué recursos dispone el alumno y, si fuera necesario, si el único canal de comunicación fuese el telefónico, que en principio creemos que todos los alumnos, directa o indirectamente a través de sus padres o familiares, podrán disponer de él, pues será el centro el que tenga que disponer de la tutorización necesaria en tiempo y regularidad directa de su tutor a cada uno de los alumnos de forma personalizada. Y de esta forma, pues intentar suplir esas carencias tecnológicas especiales, ¿no? Y la última pregunta para Enrique Ramalle. ¿Se han trasladado en el día de hoy camas de la Clínica Los Manzanos al Hospital San Pedro? La hace Manuel Martín, de 941. Aclara, el director ha comentado que no son necesarias más, pero por si ya se han habilitado. No, bueno, si hiciera falta las camas hospitalarias se utilizarían en el centro de Los Manzanos. No cambiaríamos las camas de un hospital a otro. Pues esa era la última pregunta, pero sí que creo que Enrique Ramalle quiere hacer unas consideraciones y unos consejos finales antes de terminar. Sí, bueno, si me permiten, lo primero que quiero decirles es que no tengan miedo, que no hace falta ir por la calle con mascarilla. El virus no está en el aire, el virus se transmite por las manos, cuando nos damos las manos. Por lo tanto, no hace falta que vayan con mascarilla, lo que tienen que hacer es casi ser obsesivos con el lavado de manos. Cada vez que salgan de casa, cada vez que vuelvan a casa,
vez que vayan, no sé, a comprar o que lávense las manos con frecuencia. Hay que lavarlas con agua y jabón. Sobre todo, por tanto, quédense en casa, sean cuidadosos con sus manos, que son las que transmiten la enfermedad. Hay que proteger a las personas frágiles, como ya hemos insistido. Si ustedes sospechan que tienen algún síntoma catarral, quédense en casa. No vayan a visitar a sus padres, a sus abuelos o a personas que sepan que tienen una enfermedad o que por su edad esto les puede suponer un problema. Y yo creo que también debiéramos ser capaces de aprovechar, porque esto va a ir para largo, ¿no? Estos días se van a hacer largos, que debiéramos ser capaces de aprovechar las redes sociales que tenemos para establecer nuevas formas de relación social, evidentemente virtual. Que hagamos cenas virtuales con nuestros amigos, que sigamos manteniendo esas relaciones, pero que lo hagamos de manera virtual, que quedemos a tomar un café con esos familiares que tenemos en otro pueblo, que lo hagamos de manera virtual, que sigamos manteniendo esos vínculos sociales de manera virtual y, como digo, lávense las manos y no hace falta que vayan con mascarilla por la calle. Muchas gracias. Gracias a Enrique Ramalle. Déjenme que les diga, tienen aplicaciones como Zoom, como Hangout de Google, que son gratuitas y que pueden utilizar para hacer esas reuniones virtuales que seguro que ayudarán a que el tiempo pase de otra manera. Gracias, consejero. Gracias, director. Y como les decía al principio, en principio, mañana a la 1:15 regresaremos con más información. Gracias.